El lunes por la noche recibí un audio de WhatsApp de mi esposa. Eran las 11 menos 5 minutos. Ella supuestamente estaba en casa de su madre, cuidándola como llevaba haciendo cada lunes desde hacía año y medio. Abrí el audio sin pensarlo, como quien abre cualquier mensaje rutinario después de un día largo, y entonces escuché su voz, suave, cálida, un susurro que reconocí en el instante en que salió del altavoz de mi teléfono. Amor, ya se durmió. Ven ahora. Te extrañé todo el día. Después 8 segundos de risas. Una risa que yo conocía de memoria, pero que en ese momento sonó completamente extraña, como si perteneciera a otra persona, a otra vida, a otra historia que no era la mía. Si no quieres perderte la vuelta de tuerca que viene, suscríbete ahora. Te lo digo en serio. No te vas a arrepentir. Mi nombre es Rodrigo Valverde Fuentes. Tengo 52 años. Trabajo como inspector de tributos en la Agencia Tributaria, Delegación de Valladolid. Desde hace 26 años, soy un hombre de expedientes, de cifras, de patrones que no cuadran. Toda mi vida profesional la he pasado buscando lo que no encaja, leyendo entre líneas lo que alguien intentó ocultar detrás de números aparentemente correctos. Es curioso, entonces, que tardara tanto en leer lo que tenía delante en mi propia casa. Esa noche estaba sentado en el sofá del salón. Llevaba puesto el mismo jersey gris que uso los lunes por la noche, cuando no hay nadie en casa, el que Susana dice que parece un trapo viejo y que yo sigo usando precisamente porque es cómodo y no tengo que darle explicaciones a nadie. Había cenado solo, un plato de lentejas que calenté en el microondas, y tenía encendida la televisión sin volumen porque lo que daban no me interesaba, pero el silencio completo me pesa cuando estoy solo. Susana llevaba fuera desde las 5 de la tarde. Me había dicho esa mañana, mientras desayunábamos, que su madre había pasado mala noche y que iba a quedarse con ella hasta el día siguiente. Era la misma frase de todos los lunes desde hacía 18 meses. Tan igual que había dejado de escucharla de verdad. Cuando el teléfono vibró sobre el cojín a mi lado, lo cogí sin apartar los ojos de la pantalla de la televisión. Vi que era un audio de Susana. 62 segundos de duración, decía el indicador. Pulsé play con el pulgar y acerqué el teléfono al oído. Los primeros 4 segundos eran silencio. Después su voz. Amor, ya se durmió. Ven ahora. Te extrañé todo el día. Y luego las risas. 8 segundos exactos de una risa baja, íntima, del tipo que se ríe cuando alguien está muy cerca y no quieres que te escuchen desde otra habitación. Después, el audio terminaba. Me quedé mirando la pantalla. El contador marcaba que el mensaje había sido escuchado. Pulsé play otra vez. Amor, ya se durmió. Ven ahora, te extrañé todo el día. Las risas. La tercera vez que lo escuché empecé a notar algo. Había un ruido de fondo en el audio, muy suave, casi imperceptible, un sonido de tráfico lejano, una ventana abierta, no el silencio pesado de la casa de su madre en las afueras, donde los coches no pasan a esa hora. Algo diferente, algo que no encajaba. La cuarta vez presté atención solo a su voz, a cómo pronunció la palabra amor. No era la forma en que Susana me llamaba a mí. No era ese tono un poco cansado, un poco rutinario, que tienen las palabras cuando llevas 24 años diciéndolas a la misma persona. Era otro tono. Era la voz de alguien que está eligiendo cada sílaba porque le importa cómo suena. Para la quinta escucha ya tenía el teléfono apoyado sobre las rodillas y los ojos fijos en la pared de enfrente, donde cuelga el cuadro que compramos juntos en una feria de artesanía en Salamanca hace 15 años. Un paisaje de campos castellanos en tonos ocres que a mí nunca me convenció del todo, pero que Susana quiso y yo no dije nada. Lo miré sin verlo realmente, mientras el audio terminaba por quinta vez. Seguí escuchándolo. 6 veces. 7. 8. No me moví del sofá. Las lentejas que quedaban en el plato sobre la mesita de centro se habían enfriado del todo. La televisión seguía en silencio, proyectando luz parpadeante sobre las paredes del salón.
Afuera empezó a llover en algún momento, entre la octava y la novena escucha. Una lluvia fina de octubre que golpeaba el cristal de la ventana con un sonido casi idéntico al silencio. 9 veces. 10. 11. En la 11ª escucha, entendí lo que había tardado en procesar. No era un audio que Susana hubiera enviado con intención de enviármelo a mí. Era un audio que había llegado a mi teléfono por error. Un error de un segundo, de un nombre en una lista de contactos demasiado parecido a otro. El dedo que resbala, la pantalla que se confunde, esas cosas diminutas que no tienen importancia hasta que de repente lo cambian todo. Ella no le estaba hablando a su madre dormida. Yo era el que se había dormido. Llevaba durmiendo, al parecer, mucho más tiempo del que era capaz de calcular en ese momento. Me levanté del sofá, fui a la cocina, puse el plato en el fregadero y abrí el grifo. Me quedé mirando el agua caer sobre las lentejas durante un tiempo que no supe medir. Luego cerré el grifo, me sequé las manos en el paño de cocina y volví al salón. Cogí el teléfono, marqué el número de Susana, comunicando. 3 veces. 4. Al quinto tono descolgó. «¿Rodrigo? ¿Qué tarde es? Casi me duermo». Su voz era completamente normal, tranquila, ligeramente adormecida, como si la hubiera pillado a punto de cerrar los ojos. Le dije que solo llamaba para saber cómo estaba su madre. «Mejor. ¿Ha cenado algo esta noche? Que ya es mucho. Mañana temprano vuelvo, ¿vale? Intenta dormir». Le dije que sí. Le dije buenas noches. Colgué. Me senté en el borde del sofá con el teléfono entre las manos y estuve quieto durante varios minutos. Fuera seguía lloviendo. La televisión seguía sin volumen, y yo me quedé ahí, en ese salón que conocía de memoria, en esa casa que habíamos elegido juntos, rodeado de muebles que teníamos desde antes de que Marcos aprendiera a andar, y sentí algo que no había sentido en muchos años. No era rabia todavía, tampoco era tristeza, era algo más frío que las dos cosas juntas. Era la sensación de alguien que lleva décadas creyendo que tiene los números correctos y acaba de encontrar la partida que demuestra que la contabilidad entera estaba mal desde el principio. No respondí al audio de Susana. No le escribí ningún mensaje preguntando a quién iba dirigido. No hice nada que pudiera alertarla de que yo había escuchado algo que no tenía que haber escuchado. Porque en 26 años de inspecciones, aprendí una cosa que vale tanto dentro de una oficina como fuera de ella. Cuando encuentras la primera irregularidad, no tocas nada. Observas, documentas, esperas a entender la dimensión completa antes de mover un solo papel. Esa noche dormí en la cama, en mi lado de siempre. Dormí mal, con ese sueño superficial que no descansa nada, donde los pensamientos siguen girando debajo de la conciencia como motores que no se apagan del todo. Pero dormí, porque lo que venía a continuación iba a requerir que yo tuviera la cabeza despejada y lo sabía. Y antes de contarles lo que descubrí en las semanas siguientes, necesito que entiendan quién era yo, quién era Susana, qué habíamos construido juntos durante 24 años y 3 meses. Porque si no lo entienden, no van a comprender el peso de lo que ese audio de 62 segundos estaba cargando sin que ninguno de los dos lo supiera todavía. No van a entender por qué lo que vino después no fue una decisión tomada con rabia, sino algo mucho más difícil y mucho más definitivo que eso. Y tampoco van a entender por qué la persona que más me dolió en todo esto no fue la mujer que enviaba audios a las 11 de la noche. Fue alguien que estaba mucho más cerca, alguien a quien yo había dado mucho más de lo que jamás le pedí a cambio. Alguien que, cuando llegó el momento, eligió guardar silencio. Pero eso todavía no lo sabía esa noche. Esa noche solo sabía que había un audio en mi teléfono, que tenía 62 segundos de duración, y que los últimos 8 eran una risa que no estaba destinada a mí. Conocí a Susana Molina Ortega un martes de febrero de 1999 en la sala de espera de una gestoría del centro de Valladolid. Yo tenía 25 años y llevaba 3 trabajando en la agencia tributaria como auxiliar administrativo, todavía lejos del puesto de inspector que conseguiría años después. Ella esperaba turno para tramitar unos papeles de la oposición
que acababa de aprobar para profesora de secundaria. Llevaba un abrigo azul marino, el pelo recogido en una coleta baja, y tenía sobre las rodillas una carpeta de anillas tan llena de folios que la cremallera no cerraba del todo. Me senté a 2 sillas de distancia y no dije nada en 20 minutos. Fue ella quien habló primero. Me preguntó si sabía cuánto tardaban normalmente. Le dije que dependía del trámite. Ella asintió y volvió a mirar su carpeta. Eso fue todo. Pero cuando salí a la calle 10 minutos antes que ella, me quedé en la esquina con el pretexto de buscar algo en el bolsillo del abrigo hasta que la vi salir. Le pregunté si iba hacia el centro. Dijo que sí. Caminamos juntos 4 manzanas. Nos despedimos en la puerta del mercado. Esa misma noche busqué su nombre en la guía telefónica. No éramos una historia de amor de película. Nunca lo fuimos. Y creo que eso fue parte de lo que hizo que funcionara durante tanto tiempo. Susana no era de las que esperan flores ni gestos dramáticos. Era directa, práctica, con un sentido del humor seco que a sus amigas a veces les costaba seguir, pero que a mí me parecía lo más honesto que había conocido en una persona. Cuando llevábamos 3 meses saliendo, me dijo sin rodeos que si no tenía intención de construir algo serio, que se lo dijera pronto, porque ella no tenía tiempo para medias tintas. Tenía 24 años y ya sabía exactamente lo que quería. Eso me pareció la cosa más admirable que había visto nunca. Nos casamos en septiembre del 2001, una ceremonia pequeña en la parroquia del barrio donde ella había crecido, con poco más de 50 personas entre familia y amigos cercanos. No había dinero para grandes celebraciones. Yo seguía siendo auxiliar administrativo y ella acababa de conseguir su primera plaza definitiva en un instituto público del extrarradio. Nos fuimos de viaje de novios a Oporto en el Seat Ibiza que habíamos comprado de segunda mano ese verano, con una caja de música en el maletero, porque el radiocasete del coche no funcionaba y Susana no concebía un viaje largo sin música. Pusimos el mismo casete de Serrat 3 veces seguidas porque era el único que teníamos a mano. Todavía recuerdo el olor de ese coche, a tapicería vieja y a los caramelos de menta que Susana llevaba siempre en el bolso. Los primeros años en el apartamento de la calle Gamazo fueron de esa clase de austeridad que no pesa porque la compartes con alguien que no se queja. Pagábamos el financiamiento a final de mes y lo que sobraba no era mucho, pero era suficiente para vivir con tranquilidad. Susana llevaba las cuentas de la casa con la misma precisión con la que llevaba las notas de sus alumnos. Tenía un cuaderno de tapa verde donde anotaba cada gasto, cada ingreso, cada imprevisto. Cuando yo llegaba con los extractos bancarios de fin de mes, nos sentábamos juntos en la mesa del comedor y los revisábamos. Ella entendía los formularios tributarios mejor que muchos de mis compañeros de trabajo, y eso sin haberlos estudiado nunca. A veces se reía de las categorías de gasto que usaba la agencia para clasificar conceptos. ¿Quién decide que esto va en una columna y no en la otra?, me preguntaba. Y yo le explicaba la lógica del sistema y ella escuchaba con esa atención tranquila que tenía para las cosas que le interesaban. Marcos nació en marzo del 2003. Yo tenía 29 años. Lo traje a casa un jueves por la tarde, envuelto en una manta azul que le había tejido la madre de Susana, y lo puse en la cuna que habíamos montado el fin de semana anterior en la habitación pequeña. Era un bebé tranquilo, de esos que no gritan sin razón, que observan todo con unos ojos enormes, como si estuvieran intentando entender el mundo antes de opinar sobre él. Susana bromeaba diciendo que había salido a mí. Yo decía que ojalá hubiera salido a ella, que sería más fácil de tratar. Crecer en esa casa fue, en muchos sentidos, exactamente lo que yo había querido que fuera. Marcos tuvo una infancia sin sobresaltos, con los veranos en casa de los abuelos maternos en un pueblo de la provincia de Zamora, con las navidades en familia, con los sábados por la mañana viendo fútbol y las tardes del domingo paseando por el parque del Pisuerga. No éramos una familia demostrativa. No nos decíamos «te quiero» con frecuencia, ni nos abrazábamos en público. Pero había algo sólido en la forma en que funcionábamos, una confianza de base que yo di por sentada durante demasiado tiempo.
Esa es la primera falla que reconozco sin intentar justificarla. Confundí la estabilidad con la certeza. Confundí que algo funcione con que algo esté bien. A lo largo de los años que siguieron fui ascendiendo en la agencia. Inspector de tributos desde el 2008, un puesto que llegó después de años de oposiciones parciales, de cursos de formación, de expedientes revisados hasta las 12 de la noche con el café frío sobre el escritorio. No era un trabajo que pudiera dejarse en la oficina. Venía conmigo a casa en forma de preocupaciones que no siempre explicaba, de silencios durante la cena que Susana aprendió a respetar sin preguntar demasiado. Trabajé más de lo que debí en algunos periodos. Me perdí cosas. No fue intencionado, pero ocurrió igualmente, y la intención no cambia el resultado. Es algo que sé y que no necesito que nadie me recuerde. Marcos creció, estudió Derecho en la Universidad de Valladolid, se graduó con una nota media que le abría puertas y decidió que quería montar su propio despacho en lugar de opositar. Le parecía demasiado lento, demasiado incierto. Quería trabajar por su cuenta desde el principio. Yo no estaba del todo convencido, pero lo apoyé. Firmé el aval del alquiler del local en la calle Santiago, un espacio pequeño pero bien situado que le costaba 1.200 euros al mes. Le di una tarjeta vinculada a mi cuenta para los primeros gastos de puesta en marcha, 400 euros mensuales para material, software, gastos varios. Le dije que en 2 años tendría que ser autosuficiente. Asintió con la misma seriedad tranquila de cuando era niño y prometía algo que siempre cumplía. Y entonces llegó el otoño del año en que todo empezó a cambiar, de forma que yo no vi. Fue un cambio gradual, de esos que son imposibles de fechar con precisión porque no ocurren en un día sino en la acumulación de docenas de días parecidos. Susana empezó a visitar a su madre con más frecuencia. Su madre, Amparo, tenía 74 años y vivía sola desde que su marido había fallecido 3 años antes. Era una mujer mayor con dolencias menores, artritis en las manos, tensión alta controlada con medicación, nada grave pero suficiente para justificar que su hija pasara más tiempo con ella. Al principio las visitas eran irregulares, un fin de semana sí y otro no, alguna tarde entre semana. Luego se fueron ordenando hasta convertirse en un patrón fijo. Todos los lunes por la tarde, salida sobre las 5, regreso el martes por la mañana. Yo no lo cuestioné. Me pareció razonable, incluso admirable. Susana siempre había sido muy cercana a su madre y el hecho de que organizara sus semanas para poder acompañarla regularmente me pareció coherente con la persona que yo creía conocer. Los lunes me las arreglaba solo. Calentaba lo que hubiera en la nevera, veía algo en la televisión, leía un rato antes de dormir. No era muy diferente de las noches que había pasado solo cuando ella se quedaba a corregir exámenes hasta tarde o cuando tenía reuniones de departamento que se alargaban. Eso duró 18 meses, 18 lunes, y en ninguno de ellos me pregunté qué pasaba realmente cuando Susana salía por esa puerta con la bolsa pequeña de viaje que guardaba siempre colgada en el perchero del dormitorio. Había algo más que no vi en ese tiempo, o que vi sin entender lo que significaba. Susana había empezado a poner el teléfono boca abajo sobre la mesa del comedor cuando cenábamos. No siempre, no de forma que pudiera llamarse un hábito claramente nuevo, pero sí con más frecuencia que antes. Yo lo noté en algún momento y no le di ninguna importancia. Las personas cambian sus costumbres pequeñas constantemente por razones que no tienen ningún peso. Tal vez le molestaba ver las notificaciones mientras comía. Tal vez era simplemente eso. Nada más que eso. Ahora sé cuándo empezó ese gesto. Sé exactamente desde qué mes Susana decidió que era mejor que yo no viera la pantalla de su teléfono durante la cena. Pero esa noche del lunes de octubre, con el audio reproducido 11 veces y la lluvia golpeando el cristal de la ventana, todavía no lo sabía. Todavía estaba al principio de algo que iba a llevarme semanas a entender en su dimensión completa. Y mientras me preparaba para dormir y escuchaba el sonido del agua en la calle, pensé en una sola cosa. 24 años y 3 meses. Y en algún punto de esos 24 años y 3 meses, algo había cambiado sin que yo me diera cuenta. La pregunta no era si había ocurrido,
La pregunta era cuánto tiempo llevaba ocurriendo, y esa pregunta, lo intuía ya esa noche, tenía una respuesta que iba a ser mucho peor de lo que yo era capaz de imaginar todavía. El martes por la mañana, Susana llegó a casa a las 9:15. Yo estaba terminando el café de pie junto a la encimera, con el abrigo ya puesto, listo para salir hacia la oficina. Entró por la puerta con la bolsa pequeña de viaje colgada al hombro, el pelo suelto, un gesto de cansancio que en otro momento me habría parecido completamente natural. Me dio un beso en la mejilla, olía a jabón distinto al de casa, uno más floral, más dulce. No dije nada. «¿Cómo estuvo la noche?», le pregunté mientras dejaba la taza en el fregadero. «Bien. Mamá durmió mejor que el lunes pasado. Ya estoy más tranquila». Asentí. Cogí las llaves de la mesita del recibidor. Le dije que nos veríamos por la noche. Ella ya se estaba quitando el abrigo cuando cerré la puerta. Durante el trayecto en coche hasta la delegación de la agencia, 8 minutos por la ruta de siempre, no puse música. Conduje en silencio con las manos en el volante y fui ordenando lo que sabía. El audio era real, la voz era suya, el destinatario no era yo. Ella no había mencionado el audio en ningún momento, ni esa noche ni esa mañana, lo que significaba dos cosas posibles. O no se había dado cuenta de que lo había enviado al número equivocado, o sí, se había dado cuenta y había decidido que la mejor estrategia era no decir nada y esperar a ver si yo lo mencionaba. En ambos casos, la conclusión era la misma. Yo no podía preguntarle nada todavía, no sin saber antes qué era exactamente lo que estaba preguntando. Esa semana en la oficina me costó concentrarme más de lo que quería admitir. Tenía sobre el escritorio un expediente de revisión de una empresa de transportes de Burgos que llevaba 3 semanas pendiente de resolución, con 147 folios de documentación contable que requerían atención específica. Los revisé, tomé notas, hice mi trabajo. Pero una parte de mi cabeza estaba en otro sitio, reconstruyendo los últimos 18 meses con una atención que no les había prestado cuando ocurrían. Las salidas de los lunes, siempre a las 5 de la tarde, siempre con la misma bolsa pequeña, siempre con el regreso el martes antes de las 10 de la mañana. Nunca un lunes distinto, nunca un cambio de día por circunstancias de trabajo o de agenda. Una regularidad que en su momento me pareció la señal de alguien organizado, y ahora empezaba a parecerme otra cosa completamente distinta. El teléfono, boca abajo en la mesa. Las veces que había salido al balcón a hablar por teléfono en los últimos meses, algo que antes no hacía. Una tarde de agosto en que había llegado a casa con el pelo húmedo y me dijo que había parado en casa de una amiga y había aprovechado para ducharse porque hacía mucho calor. Yo lo había creído sin cuestionarlo. El jueves de esa semana llamé a Marcos para quedar a cenar. No era infrecuente. Solíamos vernos cada 2 o 3 semanas, pero esa vez tenía un motivo concreto que él no conocía. Quedamos en casa, que era más fácil que buscar restaurante entre semana. Susana preparó un estofado de ternera y pusimos la mesa en el comedor. Fue una cena normal en apariencia, los tres juntos como tantas otras veces, con la conversación moviéndose por los temas habituales. El trabajo de Marcos, un caso de herencia que llevaba y que le estaba dando más complicaciones de las esperadas. Las novedades del instituto donde daba clases Susana, una reforma que estaban haciendo en la sala de profesores que llevaba 2 meses de retraso. Esperé al postre para decirlo. Estábamos los tres con el café servido y dije, sin darle ningún tono especial, que llevaba tiempo pensando en pasar un fin de semana por Zamora para visitar a la abuela Amparo, que desde la muerte del abuelo no había ido con la frecuencia que debería, y que tal vez el lunes siguiente, en lugar de esperar a que Susana fuera sola, podría acercarme yo también de sorpresa por la tarde, llevarle algo, pasar un rato con ella. Susana no cambió la expresión. Cogió la taza de café con ambas manos y dijo que era buena idea, pero que mejor avisara antes, porque a su madre le costaba recibir visitas sin prepararse, que era mayor, y los imprevistos la ponían nerviosa. Fue Marcos el que me interesó. Duró 2 segundos, quizás menos. Un instante en que dejó de mover la cucharilla en el café
y sus ojos se desviaron hacia su madre antes de volver a mí. Nada visible para alguien que no estuviera buscándolo, pero yo llevaba toda la semana buscándolo. Sí, mejor avisa, dijo después con una naturalidad que llegó un tiempo tarde. La abuela Amparo se agobia si no tiene la casa recogida. Seguimos hablando de otras cosas. A las 10:30 Marcos se despidió, dio un beso a su madre, me dio un abrazo en la puerta y bajó las escaleras. Yo me quedé en el umbral con el pretexto de cerrar bien la cerradura y miré por la ventana del rellano que daba a la calle. Vi a Marcos salir del portal, caminar 3 pasos hacia su coche y entonces detenerse. Sacó el teléfono del bolsillo del abrigo. Marcó un número. Se llevó el teléfono al oído sin meterse en el coche todavía. De pie en la acera, bajo la farola, con el cuello del abrigo levantado contra el frío de octubre. Habló durante algo menos de 2 minutos. Luego metió el teléfono en el bolsillo, entró al coche y arrancó. Volví al comedor. Susana estaba recogiendo las tazas con movimientos tranquilos, sin ninguna urgencia. Su teléfono estaba sobre la mesa, boca abajo, como siempre. Marcos se ha ido pronto, dije. Tiene un día largo mañana, respondió ella sin girarse. Me senté en el sofá y cogí el mando de la televisión. No encendí nada. Me quedé mirando la pantalla apagada durante unos segundos, calculando. Marcos había llamado a alguien nada más salir del portal, antes incluso de meterse en el coche. Esa llamada no había sido para un amigo. No a las 10:30 de la noche, en cuanto se apartó de mí. Esa llamada tenía un destinatario concreto y una razón concreta, y yo no necesitaba escucharla para saber que tenía que ver con lo que yo acababa de decir sobre ir a visitar a la abuela Amparo de sorpresa. Ahí fue cuando el peso de la situación adquirió una dimensión nueva. Hasta ese momento podía haber pensado que el audio era un malentendido, que tenía alguna explicación que yo todavía no veía. Pero la reacción de Marcos no era la de alguien que escucha una conversación inocente. Era la de alguien que recibe información que necesita transmitir con urgencia. Lo que vino a continuación casi lo estropea todo. El viernes por la mañana, antes de salir hacia la oficina, estaba en el dormitorio buscando la agenda de trabajo que guardo en el cajón de la mesilla. Abrí el cajón, moví 2 o 3 cosas y sin querer tiré al suelo un bolígrafo y el recibo de un parking que usaba como marcapáginas. Me agaché a recogerlos y al levantarme vi que Susana, que estaba en la puerta del dormitorio, me observaba. «¿Qué buscas?», preguntó. Tuve que responder sin pausa, sin titubear ni un décimo de segundo, porque cualquier hesitación habría sido visible para alguien que me conocía tan bien. «La agenda azul. La dejé aquí el otro día y no la encuentro». Susana entró al dormitorio, abrió el cajón de su mesilla y la sacó. «La puse yo aquí cuando ordené. Te lo dije el miércoles». Me la tendió. La cogí. Le dije que tenía razón, que no había prestado atención. Salí del dormitorio con el paso de siempre, sin apresurar nada, y no solté el aire que había estado conteniendo hasta llegar al rellano. Ese momento me dejó una lección que no me permití olvidar en los días que siguieron. Cualquier movimiento en falso, cualquier pregunta fuera de lugar, cualquier cambio en mi comportamiento que Susana pudiera detectar, iba a cerrar puertas que yo necesitaba mantener abiertas. Tenía que seguir siendo exactamente el mismo hombre de siempre. El mismo que llegaba a las 2 a comer, que veía el fútbol los sábados, que preguntaba cómo había ido el día sin esperar una respuesta que le cambiara algo. El fin de semana pasó con una lentitud que me sorprendió. El sábado fuimos al mercado juntos, compramos fruta y verdura, tomamos un café en el bar de la esquina donde íbamos desde hacía años. Susana habló de una alumna que le estaba dando problemas en clase, una chica de tercero de la ESO que se negaba a participar en las actividades grupales. Yo escuché. Hice los comentarios correctos. Por dentro estaba contando los días hasta el lunes siguiente. Porque el lunes siguiente, Susana volvería a coger la bolsa pequeña a las 5 de la tarde y volvería a salir por esa puerta. Y esta vez yo iba a saber exactamente a dónde iba. No para seguirla. No todavía. Para algo más preciso, más frío, más propio de alguien que lleva 26 años trabajando con datos en lugar de suposiciones.
Como titular del contrato del plan familiar de telefonía, tenía acceso al portal de la operadora. Podía consultar el historial de consumo de cualquier línea incluida en ese contrato. Era información a la que tenía derecho legal como responsable de la cuenta, y en ese historial había algo que quería comprobar antes de dar ningún paso más. El lunes llegó. A las 5:10, Susana cogió la bolsa del perchero del dormitorio, me dio un beso en la mejilla y dijo que llamaría por la noche. Cerró la puerta. Escuché sus pasos bajar las escaleras. Escuché el portal cerrarse 3 pisos más abajo. Me senté en el sillón del dormitorio con el portátil sobre las rodillas. Entré en el portal de la operadora con mis credenciales de titular de cuenta. Busqué la línea de Susana en el listado del plan familiar. Abrí el historial de ubicaciones del servicio de localización familiar, una función que habíamos activado años atrás cuando Marcos era adolescente y que nunca habíamos desactivado porque ninguno de los dos había pensado en ello. La pantalla cargó, y lo que apareció en ese mapa no era la dirección de la madre de Susana, un punto rojo parpadeando en el mapa. Calle Doctrinos, número 14, a 6 kilómetros exactos de la dirección de Amparo, la madre de Susana, en la otra punta de la ciudad. Me quedé mirando esa pantalla durante un tiempo que no supe medir. El portátil pesaba sobre las rodillas de una forma que no había pesado antes de abrirlo. La habitación seguía siendo la misma luz de tarde entrando por la persiana a medio bajar, el mismo olor a madera y a la colonia que Susana había dejado en el tocador esa mañana. Todo igual, todo completamente distinto. Amplié el mapa con 2 dedos sobre el trackpad. El punto rojo no se movía. Estaba fijo en un edificio de viviendas en el centro histórico de Valladolid, a 4 minutos andando de la Plaza Mayor, en una calle estrecha que yo conocía de vista, pero con la que no tenía ninguna relación particular. Un edificio corriente, de fachada beige, con los balcones pequeños típicos de las construcciones de los años 70. Salí de la pantalla actual y entré en el historial de los últimos meses. La función de localización familiar guardaba registros de los últimos 90 días. Fui lunes por lunes, abriendo cada entrada con la misma calma forzada que uso cuando reviso un expediente contable que sospecho que esconde algo. Lunes 1. Calle Doctrinos, 14. Llegada a las 17:22. Salida registrada al día siguiente a las 8:43 de la mañana. Lunes siguiente. Calle Doctrinos, 14. Llegada a las 17:16. Salida al día siguiente a las 9:02. Lunes siguiente. Mismo edificio, misma franja horaria de llegada, misma salida en la mañana del martes. Seguí abriendo entradas. 12 lunes registrados en los últimos 90 días. 12 veces en ese edificio. 12 veces en una dirección que no era la de su madre. 12 noches completas en un lugar que yo no conocía, con una regularidad tan precisa que parecía planificada con la misma minuciosidad con la que ella organizaba las unidades didácticas de sus alumnos. El cuerpo reaccionó antes que la cabeza. Dejé el portátil sobre la cama sin cerrarlo y me levanté. Fui hasta la ventana. Puse la mano en el cristal frío. El frío me ancló a algo físico durante unos segundos, a algo concreto que podía medir, y eso ayudó. Respiré. Volví al borde de la cama y me senté. No hubo un pensamiento ordenado en ese momento. Hubo imágenes sueltas, sin coherencia. La mesa del comedor con el teléfono boca abajo, la bolsa pequeña de viaje colgada en el perchero, la risa de 8 segundos en el audio, Marcos de pie en la acera bajo la farola con el teléfono en el oído. Todo eso llegó a la vez, como cuando abres un cajón que lleva tiempo cerrado y el contenido cae de golpe al suelo. El cuerpo hizo lo que hace cuando algo demasiado grande intenta caber en un espacio demasiado pequeño. El vaso de agua que tenía en la mesilla lo toqué sin querer con el codo y cayó. No se rompió. Era de plástico, uno que usaba para tomar las pastillas del colesterol que el médico me había recetado ese verano. Pero el agua se derramó sobre el suelo de madera
y yo me quedé mirando cómo se extendía entre las tablas sin moverme a buscarlo, sin hacer ningún gesto para contenerlo. Solo mirando cómo el agua ocupaba los espacios que encontraba disponibles, siguiendo la inclinación mínima del suelo en una dirección que nadie habría notado si no hubiera algo líquido mostrándola. No sé cuánto tiempo estuve así. 3 minutos, tal vez 4. Luego me levanté, fui al baño, traje el rollo de papel, limpié el agua. Recogí el vaso. Lo puse de nuevo en la mesilla. Cerré el portátil. Lo guardé en el maletín como si fuera un día normal. La decisión se tomó sola, sin deliberación, con la claridad simple de las cosas que son evidentes cuando dejas de resistirte a verlas. No iba a llamar a Susana, no iba a ir a la calle Doctrinos, no iba a hacer nada esa noche que pudiera alertarla de que algo había cambiado entre el lunes anterior y ese. Porque lo que tenía en ese momento era una localización, una coordenada en un mapa. Sabía dónde estaba, pero no sabía quién vivía allí, ni desde cuándo duraba esto, ni cuánto abarcaba lo que todavía no veía. Y presentarme con una localización y un audio era suficiente para una discusión, pero no era suficiente para nada más. En mi trabajo había aprendido que las confrontaciones prematuras no sirven a quien confronta, sirven al otro, porque le dan tiempo para prepararse, para mover lo que necesita mover, para construir una versión que resulte difícil de desmontar. Así que esa noche cené solo otra vez, igual que el lunes anterior. Calenté lo que había en la nevera, puse la televisión, y cuando Susana llamó a las 10:15 para decirme que su madre había pasado buena tarde y que mañana volvería pronto, le respondí que me alegraba, que qué bien que descansara. El martes por la mañana volvió a las 9:30, misma bolsa, mismo gesto de cansancio, mismo jabón floral que no era el de casa. Esta vez ni siquiera me pregunté de dónde venía el olor. Ya lo sabía. Lo que no sabía todavía era a quién pertenecía ese apartamento en la calle Doctrinos. Eso lo averigüé el miércoles, y el miércoles fue cuando entendí por qué el audio había llegado a mi teléfono por error. Porque el nombre que estaba en ese contrato de arrendamiento era un nombre que Susana llevaba años pronunciando delante de mí sin que yo le prestara la menor atención. Un nombre que había estado sentado en mi mesa, que había brindado en mi cumpleaños, que había dado el pésame en el funeral de mi padre 8 años atrás, pero eso todavía iba a tardar unas horas en confirmarse, porque lo que ocurrió antes del miércoles, el martes por la noche, casi hizo que todo se derrumbara antes de tiempo. Susana llegó a casa el martes a las 9:30. Yo había salido hacia la oficina a las 8:15 como siempre. A las 6 de la tarde, cuando ya llevaba un rato en casa, me llamó al fijo. Me dijo que había olvidado llevar el cargador del portátil al trabajo y que si podía mirarlo en el cajón del escritorio del estudio. Fui al estudio. Abrí el cajón. El cargador estaba ahí. Se lo dije. Ella dijo que gracias, que lo cogería mañana. Una conversación de 40 segundos, completamente normal. Pero cuando colgué me di cuenta de que durante esa llamada había tenido el portátil abierto, sobre el escritorio con el portal de la operadora todavía en pantalla. La sesión llevaba horas activa porque no me había acordado de cerrarla. Si Susana hubiera entrado al estudio en ese momento, si hubiera vuelto a casa antes de lo esperado, si por cualquier razón hubiera abierto esa puerta, habría visto la pantalla con su número de línea, el historial de localización y los 12 lunes en la calle Doctrinos. Cerré la sesión. Borré el historial del navegador. Apagué el portátil. Luego me senté en la silla del escritorio durante un momento largo, con las manos sobre las rodillas, sin moverme. Había sido descuidado. Una sola vez, pero había sido descuidado. Y en este tipo de situaciones, una vez es suficiente para perderlo todo. No volvió a ocurrir. Al día siguiente, el miércoles, fui a la oficina y durante la hora del almuerzo le pedí a Emilio que se quedara un momento cuando los demás salieron. Emilio Serrano Vázquez llevaba 29 años en la agencia, 3 más que yo. Era un hombre de pocas palabras y criterio sólido. El tipo de persona que no pregunta lo que no necesita saber y que no repite lo que escucha.
Le dije que necesitaba encontrar a alguien de confianza para un asunto privado, que no era un expediente de trabajo, que necesitaba discreción total. Me miró durante unos segundos sin decir nada. Luego asintió. «Conozco a alguien», dijo. «¿Cuándo quieres que os ponga en contacto?» Le dije que cuanto antes. Esa misma tarde Emilio me envió un mensaje con un número de teléfono y un nombre. Bernardo Gutiérrez Ramos, ex guardia civil, 22 años en el cuerpo antes de reconvertirse, 58 años, discreto. Guardé el número. No llamé todavía, porque antes de llamar a nadie necesitaba confirmar algo que todavía era una suposición. Necesitaba saber el nombre de la persona que vivía en la calle Doctrinos, número 14, y esa respuesta llegó de una forma que no había esperado. Esa misma noche, cenando con Susana, ella mencionó de pasada que su hermano Aurelio había llamado para preguntar por la madre, que estaba bien, que había estado ocupado con el negocio, que su socio le tenía al borde del límite últimamente con unos contratos que no cerraban. «Su socio», repetí sin darle ningún tono especial. «Héctor», dijo Susana con absoluta naturalidad, recogiendo el plato. «Ya sabes cómo es. Muy capaz, pero muy impaciente». Sí, conocía a Héctor Aguirre Delgado. 44 años. Socio de Aurelio desde hacía 6. Lo había visto en 4 o 5 ocasiones a lo largo de los años, siempre en contextos relacionados con la familia de Susana. Un hombre delgado, de mirada rápida, que hablaba poco en las reuniones sociales, pero que cuando hablaba, lo hacía con una seguridad que yo siempre había atribuido a la confianza de alguien acostumbrado a cerrar tratos. Esa noche, mientras Susana fregaba los platos y yo fingía leer en el sofá, busqué el nombre de Héctor Aguirre Delgado en el registro público de arrendatarios del Ayuntamiento de Valladolid. Calle Doctrinos, número 14, tercero B. Arrendatario, desde hacía 2 años y 4 meses. 2 años y 4 meses. No 18, 2 años y 4 meses. Cerré el teléfono. Lo puse sobre el cojín a mi lado, boca arriba esta vez, con la pantalla apagada. Y pensé en los últimos 18 meses de lunes en ese apartamento. Y luego pensé en los 6 meses anteriores que el historial del portal de la operadora no recogía porque solo guardaba 90 días. Y entendí que lo que estaba viendo no era el principio de algo. Era la fase consolidada de algo que llevaba mucho más tiempo construyéndose de lo que había calculado. ¿Cuánto más, exactamente? Era la pregunta que Bernardo Gutiérrez Ramos iba a tener que ayudarme a responder. Llamé a Bernardo Gutiérrez Ramos el jueves por la mañana desde el coche, aparcado en el garaje de la delegación antes de subir a la oficina. El teléfono descolgó al segundo tono. Una voz grave, sin prisa, que dijo su nombre sin adornos y esperó. Le expliqué la situación en menos de 3 minutos, sin rodeos, sin buscar eufemismos. 24 años de matrimonio, un audio enviado por error, una localización confirmada, un nombre identificado. Le dije que necesitaba saber la extensión real de lo que estaba mirando, cuánto tiempo llevaba esto, si había más cosas que yo todavía no veía, y si existía alguna conexión entre ese hombre y mi hijo. Le dije que necesitaba documentación que pudiera sostener un proceso legal sin fisuras. Bernardo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: «Necesito 1 semana para tener algo útil, 2 para tener algo sólido. ¿Puede esperar 2 semanas?» Le dije que sí. «Entonces no haga nada. No confronte, no investigue por su cuenta, no cambie ningún hábito. Siga siendo exactamente quien era la semana pasada». Colgamos. Subí a la oficina. Abrí el expediente de la empresa de transportes de Burgos y seguí trabajando como si fuera un jueves cualquiera. Esa misma semana, mientras esperaba, aproveché lo que tenía al alcance sin necesidad de moverme de mi escritorio. Como inspector de tributos con acceso a los sistemas internos de la agencia para la revisión de expedientes propios, revisé los extractos de la cuenta corriente conjunta que Susana y yo manteníamos desde el año 2001. No era una cuenta que yo mirara con frecuencia, porque las finanzas del hogar las llevaba ella con la misma precisión de siempre, y yo nunca había tenido razón para cuestionar los movimientos. Esa era la segunda falla que reconocía.
confiar demasiado en la coherencia de alguien sin verificarla. Fui línea por línea, gastos del hogar, recibos, transferencias habituales, todo en orden en apariencia, pero entonces llegué a los reintegros en efectivo. 300 euros cada lunes, casi sin excepción, durante los últimos 18 meses. 72 lunes. 72 reintegros de 300 euros cada uno en cajeros de distintas zonas de la ciudad. Nunca el mismo cajero 2 semanas seguidas, como si alguien hubiera pensado en no crear un patrón demasiado visible en un solo punto. El resultado era 21.600 euros retirados en efectivo a lo largo de 1 año y medio, sin ninguna correspondencia, con ningún gasto registrado en la casa. Anoté la cifra en un folio en blanco, la guardé en el sobre interior de mi maletín, y me permití, por primera vez desde el lunes del audio, sentir algo parecido a rabia. No la rabia caliente que revienta las cosas, sino esa otra más fría, más pesada, que se asienta en el fondo del estómago y no se mueve. 21.600 euros, cada lunes durante 18 meses. Dinero de una cuenta que era de los dos, destinado a algo que solo era de ella. Bernardo me llamó el jueves de la semana siguiente, exactamente 9 días después de nuestra primera conversación. Me citó en una cafetería del barrio de Fuente el Sol, lejos del centro, un sitio que ninguno de los dos frecuentaba. Llegué 5 minutos antes de la hora. Él ya estaba sentado al fondo, de espaldas a la pared, con una carpeta cerrada sobre la mesa y un café solo a medias. Era un hombre de complexión mediana, pelo gris cortado muy corto, con esa forma de ocupar el espacio en silencio que tienen las personas que han pasado muchos años observando a otras. Me dio la mano sin levantarse. Me señaló la silla de enfrente. Esperó a que el camarero se alejara antes de abrir la carpeta. Héctor Aguirre Delgado, dijo, 44 años, soltero, lleva el apartamento de la calle Doctrinos desde hace 2 años y 4 meses. Socio de Aurelio Molina Ortega en una empresa de distribución de materiales de construcción con sede en el polígono industrial de Arroyo de la Encomienda. Pasó una hoja. La relación con su esposa lleva activa, según lo que he podido documentar hasta ahora, un mínimo de 2 años. Los lunes son el patrón fijo desde hace 18 meses, pero hay evidencia fotográfica de encuentros anteriores en fin de semana, siempre fuera de Valladolid, en al menos 4 ocasiones entre el primer año y el inicio del patrón de los lunes. 4 encuentros fuera de la ciudad antes de que los lunes se convirtieran en la rutina establecida. Lo calculé en silencio. 2 años y 4 meses de arrendamiento, lo que significaba que el apartamento existía como espacio desde el principio. Los lunes vinieron después, cuando la logística estaba lo suficientemente consolidada para sostener una ausencia semanal con una excusa fija. Bernardo continuó sin pausa. Su hijo, Marcos Valverde Molina, 26 años, tiene el despacho en la calle Santiago, ya lo sabe. Pasó otra hoja. Había 3 fotografías impresas en blanco y negro. Marcos Valverde y Héctor Aguirre pertenecen al mismo grupo de running urbano, los corredores del Pisuerga, desde hace 2 años. Se ve que empezaron el mismo mes. Aquí hay registro de al menos 3 sábados en que ambos terminaron el entrenamiento en un bar de la calle Calixto Fernández de la Torre. En 2 de esas ocasiones, según los registros de acceso del edificio de la calle Doctrinos que conseguí revisar, Marcos estuvo en ese edificio la misma tarde. Puso el dedo sobre la segunda fotografía. Esta es de hace 6 semanas. Marcos entrando al portal de la calle Doctrinos a las 5:40 de la tarde de un sábado. Su madre llegó 40 minutos después. Me quedé mirando la fotografía. Era una imagen tomada desde una distancia prudente, granulada por la ampliación, pero perfectamente identificable. Mi hijo, en ese portal, 40 minutos antes de que llegara Susana. ¿Tiene certeza de que sabe lo que ocurre?, pregunté. ¿Tiene certeza de que ha estado en ese edificio en horas que coinciden con las de su madre en al menos 3 ocasiones documentadas?, dijo Bernardo. Si lo sabe con certeza, o si simplemente tiene una relación independiente con Aguirre a través del grupo de running, eso no puedo determinarlo con fotografías. Lo que sí puedo decirle
es que la coincidencia de 2 años de pertenencia al mismo grupo, los mismos meses en que comenzó la relación documentada, no parece casual. No era casual. Yo llevaba 26 años trabajando con patrones y sabía perfectamente cuándo una coincidencia tenía la forma de una coincidencia y cuándo tenía la forma de otra cosa. La segunda aplicación de lo que sabía hacer llegó esa misma tarde, de vuelta en casa, con Susana en la cocina preparando la cena y yo en el estudio con la puerta entornada. Saqué el folio con los 21.600 euros y llamé en voz baja a Nuria Domínguez Palomar, la abogada que Emilio me había recomendado semanas antes y con quien había tenido una primera conversación exploratoria sin entrar en detalles. Esta vez entré en detalles. Le expliqué los reintegros, la cuenta conjunta, la periodicidad. Le pregunté si eso tenía un nombre jurídico aplicable a un proceso de separación de bienes. Se llama disposición unilateral de bienes gananciales, dijo Nuria sin titubear. Si puede acreditar que esos reintegros no corresponden a ningún gasto del hogar ni a ninguna necesidad familiar documentada, eso constituye una disminución del patrimonio común en beneficio de un tercero. Es relevante en el momento de la liquidación de la sociedad de gananciales. Le pregunté qué necesitaba para que eso fuera sólido. Los extractos bancarios, una relación clara entre los reintegros y las fechas de los encuentros, y que la otra parte no pueda demostrar que ese dinero fue destinado a gastos familiares. Hizo una pausa breve. ¿Tiene los extractos? Le dije que sí. Entonces empiece a organizarlos. Fecha, importe, cajero. Una tabla. Cuando esté listo me lo trae y vemos qué tenemos. Colgué justo cuando Susana llamó desde la cocina para decir que la cena estaba lista. Guardé el folio, salí del estudio y me senté a la mesa. Ella sirvió el plato. Hablamos de cosas sin importancia. Yo comí con calma. Fue esa noche cuando estuvo a punto de ocurrir algo que podría haberlo complicado todo. Susana, recogiendo la mesa después de cenar, cogió mi teléfono por error creyendo que era el suyo. Los dos teníamos fundas negras similares, algo que no habíamos cambiado en años. Lo desbloqueó o intentó desbloquearlo y el código no funcionó. Me lo tendió con una expresión ligeramente confusa. «Se me ha ido la cabeza, he cogido el tuyo». Lo tomé con naturalidad, sin apresuramiento. Pero en ese momento la última pantalla que yo había tenido abierta en el teléfono era el mensaje de Nuria con su número de contacto y el texto que yo le había enviado 2 horas antes. Si el código de Susana hubiera funcionado en mi teléfono, si hubiera conseguido desbloquearlo, habría visto ese mensaje. No lo desbloqueó, pero estuvo a 3 segundos de intentarlo de nuevo. Esa noche, antes de dormir, cambié el código del teléfono y activé el bloqueo automático a 30 segundos de inactividad. Lo que Bernardo todavía no me había entregado era el informe final. Me había dicho que necesitaba unos días más para documentar una cosa concreta que había encontrado y que quería confirmar antes de incluirla. No me dijo qué era, solo dijo que cuando lo tuviera iba a cambiar el ángulo desde el que yo estaba mirando todo esto. Eso fue el jueves. El viernes llegué a casa y Susana estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano y una expresión que no supe leer de inmediato. Me miró cuando entré. Sonrió. «Héctor llama a Aurelio el fin de semana para comer todos juntos», dijo. «¿Te apetece?» Me apetecía exactamente lo mismo que me había apetecido siempre cuando ese nombre aparecía en una conversación de sobremesa. Dije que sí, que claro, que cuándo. Y mientras ella marcaba el número de su hermano para confirmar, yo me quedé de pie en el recibidor con el abrigo todavía puesto, calculando en silencio cuántos días faltaban para que Bernardo me dijera qué era esa cosa concreta que todavía no había querido contarme. La comida del sábado con Aurelio y Héctor fue en un restaurante de la calle Sandoval, uno de esos sitios de mantel blanco y carta corta donde los platos tardan en llegar y la gente se queda a sobremesa más de lo previsto. Llegamos los 4 a la 1:30. Aurelio ya estaba en la mesa cuando entramos, con una cerveza a medias y el teléfono boca arriba junto al plato, como siempre. Héctor llegó 5 minutos después. Lo saludé con el mismo apretón de manos de siempre. 44 años, delgado,
con esa mirada rápida que yo había observado antes sin entender lo que significaba. Esa tarde la entendí. Era la mirada de alguien que calcula antes de hablar, que procesa cada respuesta antes de darla. No era nerviosismo, era hábito. El hábito de alguien que lleva 2 años sentándose a la misma mesa que el marido de la mujer con quien comparte los lunes. Me senté frente a él. Pedimos. La conversación fue por donde suelen ir estas cosas. El negocio de Aurelio, los problemas de un proveedor que no cumplía plazos, el partido del Pucela del fin de semana anterior. Héctor habló con soltura. Hizo un par de comentarios que arrancaron la risa de Aurelio y una sonrisa de Susana. Yo participé lo justo. Hice preguntas que no comprometían nada. Reí cuando tocaba. Pedí el segundo plato con calma. En ningún momento Héctor y Susana se miraron de una forma que alguien sentado a esa mesa hubiera podido señalar. Eso era lo más perturbador de todo. No había señales visibles. No había tensión ni cuidado excesivo en evitarse. Era la actuación de 2 personas que llevaban tiempo perfeccionándola, que habían aprendido a comportarse con tal normalidad en presencia de terceros que la normalidad misma se había vuelto su mejor defensa. Llegué a casa a las 4:30 con un dolor de cabeza que no era físico pero que pesaba como si lo fuera. Susana se quedó en el salón viendo algo en la televisión. Yo fui al dormitorio con el pretexto de descansar un rato y me tumbé en la cama con la vista en el techo. Esa fue la noche más difícil de todas las que vinieron en esas semanas. No la más activa, no la más intensa en términos de lo que descubrí, sino la más pesada en términos de lo que tuve que sostener sin poder apoyarlo en ningún sitio. Porque hay un tipo de cansancio que no tiene que ver con el sueño ni con el esfuerzo físico, sino con cargar un peso que no puedes depositar en ningún lugar, que no puedes mencionarle a nadie, excepto a un abogado y a un investigador que te conocen desde hace 3 semanas. Recordé algo que no había recordado en mucho tiempo, una noche de febrero de 2009 en este mismo dormitorio. Yo tenía 35 años y llevaba 4 días con una gripe que no cedía, con fiebre alta que subía por las noches y me dejaba sin fuerzas para levantarme siquiera a buscar agua. Era la 1 de la madrugada cuando me desperté con la garganta completamente seca y la cama empapada de sudor. Intenté levantarme y no pude. Susana dormía a mi lado. La llamé en voz baja una vez. Se despertó al instante, sin esa confusión de quien lleva mucho rato dormido, como si hubiera estado en un sueño superficial, pendiente de si yo la necesitaba. No dijo nada. Se levantó, fue a la cocina y volvió 10 minutos después con un tazón de caldo caliente que había calentado en silencio, sin encender ninguna luz que me molestara. Se sentó en el borde de la cama. Me sostuvo el tazón mientras yo bebía porque mis manos temblaban demasiado para sostenerlo bien. Cuando terminé, me arregló las mantas sin que yo se lo pidiera y se quedó sentada ahí en el borde, en silencio, hasta que me quedé dormido otra vez. No encendió la luz, no cogió el teléfono, no hizo nada que no fuera quedarse presente. Me acordé de eso tumbado en la cama esa tarde de sábado y el recuerdo no me consoló. Eso es lo que nadie que no lo ha vivido puede entender del todo, que los momentos buenos no desaparecen cuando descubres que algo estaba mal. Siguen ahí, con la misma textura, con el mismo peso emocional, sin que puedas borrarlos ni tampoco usarlos para contrarrestar lo que sabes. Coexisten con todo lo demás de una forma que no tiene resolución sencilla. Me levanté a las 6, me lavé la cara, volví al salón. Susana me preguntó si me había dormido. Le dije que sí, un poco. La semana siguiente fue la más extraña de todas. Bernardo me había dicho que tendría el informe final el miércoles o el jueves. Yo seguí mi rutina con una precisión que empezaba a parecerse demasiado a un esfuerzo consciente. La oficina, los expedientes, los almuerzos con Emilio donde no hablábamos del tema porque no era necesario, las cenas en casa con Susana, las noches con la televisión de fondo, las mañanas con el café de pie junto a la encimera antes de salir. El martes por la tarde fui a ver a Nuria a su despacho en la calle Montero Calvo. Llevaba la tabla de extractos que me había pedido, 72 filas, cada una con fecha,
importe, código de cajero y día de la semana. Todos lunes. Todos 300 euros. Todos en efectivo. Nuria revisó la tabla sin prisa, con un lápiz en la mano que no usó para anotar nada, solo para señalar alguna línea mientras leía. «Esto es muy limpio», dijo cuando terminó. Lo dijo como un cumplido técnico, no como un juicio. «Tiene los extractos bancarios originales que respalden esta tabla». Le entregué el sobre con las copias de los últimos 2 años. Los revisó por encima, comprobando que los importes coincidían. Asintió. «Bien. Ahora necesito que me responda una cosa. Hay bienes a nombre suyo exclusivamente, no de la sociedad conyugal». Le expliqué que el piso donde vivíamos estaba en régimen de gananciales, comprado durante el matrimonio. Pero tenía una cuenta de ahorro personal, abierta antes del matrimonio, y que nunca había fusionado con la cuenta conjunta, donde guardaba parte de los ahorros generados por mis trienios y los complementos de productividad anuales. Nuria tomó nota. Eso está fuera de la sociedad de gananciales si puede acreditar que los fondos son anteriores al matrimonio o derivados de conceptos exclusivamente suyos. Vamos a protegerlo antes de que esto se mueva. Salí del despacho de Nuria con 3 documentos firmados que ella guardaría en custodia hasta que fuera el momento de usarlos. No se los llevó a ningún registro todavía, solo los guardó. Era una puerta cerrada por dentro que solo yo podía abrir. Fue al día siguiente, el miércoles, cuando Bernardo me llamó. «Tengo el informe. ¿Puede esta tarde?» Quedamos a las 6 en el mismo sitio del barrio de Fuente el Sol. Esta vez llegué antes que él. Pedí un café que no bebí. Cuando entró y se sentó frente a mí, abrió la carpeta con los mismos movimientos metódicos de la primera vez, pero esta vez, antes de empezar a hablar, me miró un momento. Lo que le voy a decir ahora le va a resultar más difícil que todo lo anterior, dijo. No porque sea más grave en términos legales, sino porque es más personal. Asentí. Le dije que continuara. Los registros de acceso del edificio de la calle Doctrinos que he podido revisar cubren los últimos 5 meses. En ese periodo, Marcos Valverde ha accedido al edificio en 11 ocasiones. 11 veces en 5 meses, siempre en sábado, siempre entre las 5 y las 7 de la tarde. Pasó una hoja con fechas alineadas en columna. En 7 de esas 11 ocasiones, su esposa también estaba en el edificio en esa franja horaria. La coincidencia es sistemática, no ocasional. 11 visitas de Marcos al apartamento de Héctor en 5 meses. 7 de ellas mientras Susana también estaba allí. ¿Tiene idea de con qué frecuencia se comunicaban Marcos y Héctor fuera del grupo de running?, pregunté. Bernardo pasó otra hoja. El número de Héctor aparece en el registro de llamadas de Marcos 6 veces en el último mes. 4 llamadas salientes de Marcos, 2 entrantes. Duración media 4 minutos. No son llamadas cortas de coordinación logística. 6 llamadas en un mes, entre mi hijo y el hombre con quien mi esposa llevaba 2 años. No eran el resultado de una relación casual entre 2 personas que coincidían en el running los sábados por la mañana. Me quedé quieto un momento. Bernardo esperó sin llenar el silencio. «¿Hay algo más?», dije. «Una cosa». Puso sobre la mesa la última hoja de la carpeta. Era una fotografía, más nítida que las anteriores. Marcos y Héctor sentados en la terraza de un bar. Era de día, un sábado según la fecha impresa en el margen. Había una copa de vino en la mesa y ambos tenían una postura relajada, sin ninguna incomodidad visible. No era la imagen de 2 conocidos casuales que comparten una ruta de running. Era la imagen de 2 personas que llevan tiempo siendo cómplices de algo. «Esto es de hace 3 semanas», dijo Bernardo, 2 días después de la cena en que usted mencionó ir de sorpresa a casa de la madre de su esposa. Guardé la fotografía en el sobre con el resto del informe. Pagué los 2 cafés. Le di a Bernardo un sobre con su honorario en efectivo, tal como habíamos acordado. Salimos a la calle. El sol se había ido ya y el aire de noviembre tenía esa frialdad seca que adelanta la noche. Llegué a casa a las 8 menos cuarto. Susana estaba en la cocina. Me dijo que la cena estaría en 20 minutos. Me quité el abrigo, colgué las llaves, fui al dormitorio y dejé el maletín sobre la silla del escritorio.
Me miré al espejo del armario un segundo. No fue un momento dramático, solo un segundo de reconocimiento tranquilo. Ya tenía todo lo que necesitaba para actuar. El audio, los extractos, el informe de Bernardo, la documentación que Nuria guardaba en custodia. Cada pieza en su sitio. Lo único que faltaba decidir era cuándo y cómo usar todo eso. Esa noche, mientras cenábamos, Susana mencionó que el viernes siguiente tenía una reunión de departamento que se alargaría hasta tarde y que llegaría a casa después de las 9. Era la primera vez en semanas que mencionaba una tarde de viernes fuera de la rutina habitual. No respondí nada especial. Dije que de acuerdo, que no me esperara para cenar. Pero mientras lo decía, estaba calculando algo distinto. Porque el viernes no era solo una tarde libre de Susana. Era la fecha que yo llevaba varios días considerando para lo que tenía que ocurrir a continuación. Y ahora, con el informe completo en el maletín y los documentos en el despacho de Nuria, el viernes había adquirido un peso que Susana todavía no podía imaginar. El jueves por la mañana llamé a Nuria antes de salir de casa. Susana estaba en el baño con el grifo abierto, y yo hablé en voz baja desde el recibidor con el abrigo ya puesto, de pie junto a la puerta, listo para salir en cuanto colgara. «Mañana viernes», le dije, «en casa, solo los dos». Nuria no preguntó si estaba seguro. Era una mujer que no perdía tiempo en preguntas que ya tenían respuesta. «¿Tiene todo organizado por su lado?» Le dije que sí. «Entonces, llámeme el sábado por la mañana. Estaré disponible». Colgué justo cuando escuché el grifo cerrarse. Abrí la puerta y salí al rellano antes de que Susana saliera del baño. En la oficina ese jueves fue el día más largo de todas las semanas anteriores. No porque ocurriera nada, sino precisamente porque no ocurrió nada. Los expedientes, los informes, el café con Emilio a las 12, todo igual. Pero había una diferencia que solo yo notaba. Era el último día ordinario. A partir del viernes por la noche, nada volvería a tener la misma forma. Emilio se sentó frente a mí en la sala de descanso con su café y me miró un momento sin decir nada. Llevaba semanas sin preguntarme cómo iba el asunto, respetando un silencio que yo no le había pedido explícitamente, pero que él había entendido sin necesidad de que se lo pidiera. Esa mañana, antes de levantarse para volver a su mesa, dijo una sola cosa: «Llámame si necesitas algo, lo que sea». Le dije que lo haría, y lo decía en serio. Esa tarde, de vuelta en casa con Susana fuera comprando, saqué el sobre de Bernardo del maletín y lo puse sobre la mesa del comedor. Organicé el contenido en el orden en que lo iba a necesitar. Primero, los extractos bancarios con las 72 filas marcadas. Segundo, el informe de Bernardo con las fechas, los registros de acceso y las fotografías. Tercero, el historial de localización impreso en 2 páginas que yo mismo había generado desde el portal de la operadora. Cuarto, el audio de WhatsApp, que llevaba semanas guardado en 3 sitios distintos: en el teléfono, en un archivo de correo electrónico enviado a mí mismo y en una carpeta del ordenador del trabajo con contraseña propia. Lo revisé todo una vez más. Fechas coherentes, importes coherentes, ningún cabo suelto que pudiera ser cuestionado. Era el trabajo de alguien que ha pasado la vida construyendo expedientes que no tienen fisuras, y esta vez el expediente era el más importante que había preparado en 26 años. Guardé todo en el sobre. Lo volví a meter en el maletín. Dejé el maletín en el estudio, en su sitio habitual, como si no contuviera nada distinto a cualquier otro día. El viernes amaneció con cielo encapotado y una temperatura que había bajado varios grados respecto a la semana anterior. Salí a trabajar como siempre. Susana también salió hacia el instituto. Nos cruzamos en el recibidor durante 30 segundos, el tiempo justo para que ella dijera que llegaría tarde por la reunión de departamento y para que yo respondiera que no había problema. Fue en ese momento, esos 30 segundos en el recibidor, cuando estuvo a punto de ocurrir algo que podría haberlo alterado todo. Susana cogió el abrigo del perchero y al hacerlo rozó sin querer el maletín que yo había dejado apoyado contra la pared. El maletín cayó de lado. El cierre no estaba del todo encajado.
algo que yo no había comprobado al dejarlo la noche anterior, y la tapa se abrió parcialmente. El sobre de Bernardo quedó visible, asomando entre los papeles de trabajo ordinarios. Susana se agachó antes de que yo pudiera moverme. Cogió el maletín, lo enderezó y lo apoyó de nuevo contra la pared. No miró dentro. Cerró la tapa con un golpe seco y me dio un beso en la mejilla. «Hasta luego», dijo. La escuché bajar las escaleras, esperé hasta oír el portal, luego me agaché, comprobé que el sobre seguía en su sitio, cerré el cierre del maletín con los 2 seguros y me quedé un momento con las manos apoyadas sobre la tapa, respirando con calma. 2 centímetros. El sobre había asomado 2 centímetros, y Susana no había mirado. En la oficina no fui capaz de concentrarme en ningún expediente con la misma precisión de siempre. Hice lo necesario, respondí lo que había que responder, firmé lo que correspondía. A las 2 salí a comer solo, en un bar cercano donde pedí algo sin prestar atención a lo que era y lo comí sin saborearlo. A las 6 recogí el maletín, apagué el ordenador y me despedí de Emilio con un gesto desde la puerta. Él levantó la mano sin decir nada. Eso fue suficiente. De camino a casa compré pan en la panadería de siempre y me detuve un momento en la calle, con la bolsa en la mano, mirando la fachada del edificio donde llevaba viviendo 21 años. El mismo portal de siempre, la misma placa de latón con los apellidos de los vecinos, la misma grieta en el escalón de la entrada que el administrador llevaba 2 años prometiendo reparar. Todo exactamente igual. Subí. Puse las llaves en la mesita del recibidor. Dejé el pan en la cocina. Fui al estudio y saqué el sobre del maletín. Lo llevé al comedor y lo dejé sobre la mesa, en el centro, sin abrir. Arrimé una silla y me senté. Cogí el teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz. La activé. La dejé sobre la mesa junto al sobre, con la pantalla boca abajo para que la grabación no fuera visible si alguien miraba desde fuera. Era legal. Yo era parte de la conversación que iba a tener lugar en esa mesa. Nuria me lo había confirmado sin ambigüedad. Luego abrí WhatsApp. Entré en el hilo de mensajes con Susana. Busqué el audio del lunes de octubre. Lo toqué para asegurarme de que seguía ahí, de que no había habido ningún problema técnico en todas las semanas que habían pasado. El audio cargó. Los primeros 4 segundos de silencio. Luego su voz. «Amor, ya se durmió, ven ahora, te extrañé todo el día». Las risas. Pausé antes del final. Dejé el teléfono sobre la mesa con el audio pausado en el segundo 54, a 8 segundos del final. Calculé que cuando Susana llegara, lo primero que vería sería ese teléfono sobre la mesa y el sobre cerrado. No sabría qué era ninguna de las 2 cosas hasta que yo quisiera que lo supiera. Ensayé una sola cosa. No el discurso, no las palabras que iba a decir, porque no tenía pensado decir mucho. Lo único que ensayé fue el control de la respiración, la forma de mantener el ritmo regular cuando la situación empuja a acelerarlo. Era algo que había aprendido en las inspecciones más complicadas, cuando el contribuyente al otro lado de la mesa empezaba a perder la compostura y yo necesitaba mantener la mía para no perder el hilo. La calma no es ausencia de emoción. Es la decisión de no dejar que la emoción dicte el ritmo. Eran las 8 menos 10, cuando escuché la llave en la cerradura. La puerta se abrió. Susana entró con el bolso en el hombro y el abrigo abierto, con ese gesto de quien acaba de subir las escaleras, y todavía no ha soltado del todo el ritmo de la calle. Me vio sentado a la mesa del comedor con la luz encendida, y frenó un paso. «¿Estás cenando ya?», preguntó mirando la mesa. No había platos, no había comida, solo el sobre y el teléfono. «No», dije, «te estaba esperando». Ella dejó el bolso en la silla del recibidor, se quitó el abrigo. Caminó hacia el comedor con una expresión que todavía no había encontrado el tono exacto, entre la normalidad automática y algo más cauteloso que empezaba a abrirse camino sin que ella pudiera nombrarlo todavía. Se quedó de pie, al otro lado de la mesa. Miró el sobre, miró el teléfono, me miró a mí. «¿Qué pasa?», dijo. Cogí el teléfono. Pulsé play.
El comedor se llenó con 4 segundos de silencio, y luego con toda la claridad del altavoz de un teléfono en una habitación sin ruido, con su propia voz. Amor, ya se durmió. Ven ahora. Te extrañé todo el día. Y las risas. Los 8 segundos de risas que yo había escuchado 11 veces en un sofá un lunes de octubre sonaron en esa sala de una forma completamente distinta a todas las anteriores, porque esta vez Susana también los escuchó, y su cara en los 3 segundos que siguieron al final del audio, antes de que dijera una sola palabra, me dijo todo lo que yo necesitaba confirmar y que ya sabía desde hacía semanas. Lo que vino después de ese momento, lo que Susana dijo, lo que yo respondí, lo que salió de ese sobre cuando lo abrí sobre la mesa, todo eso pertenece a la última parte de esta historia. Y lo que ocurrió con Marcos esa misma noche, la llamada que hice desde el dormitorio, mientras Susana seguía sentada en el comedor con los papeles de Bernardo delante, es algo que todavía me cuesta describir. No por la rabia, que ya había pasado, sino por la precisión fría con la que supe exactamente lo que tenía que decir y lo que no iba a decir nunca. El audio terminó. Los 8 segundos de risas se disolvieron en el silencio del comedor, y lo que quedó fue ese tipo de quietud que no es paz, sino ausencia de todo lo demás. Susana no se movió durante 3 segundos. Sus manos estaban apoyadas en el respaldo de la silla frente a mí, los nudillos levemente blancos por la presión. Luego dijo, con una voz que intentaba ser tranquila y no lo conseguía del todo: «Eso tiene una explicación». No respondí. Abrí el sobre y saqué los papeles en el orden en que los había preparado. Los puse sobre la mesa uno a uno, con la misma calma con la que deposito un expediente frente a un contribuyente que acaba de decirme que todo tiene una explicación. Primero la tabla de extractos, 72 filas, 72 lunes, 21.600 euros en efectivo. Susana miró los papeles sin tocarlos. El color de su cara había cambiado. Los lunes, dije. Solo eso. Puse la segunda hoja. El informe de Bernardo con las fechas y los registros del edificio de la calle Doctrinos. Luego las fotografías. Luego el historial de localización impreso en 2 páginas con el punto rojo fijo en una dirección que no era la de su madre. Ella apartó los ojos de las fotografías. Los dirigió hacia la ventana, después hacia mí. Lleva semanas espiándome. Su voz había encontrado un tono nuevo, más firme, con algo defensivo dentro que empujaba hacia afuera buscando dónde apoyarse. «Soy el titular del contrato telefónico», respondí, «y de la cuenta bancaria. Revisé lo que era mío revisar». Susana separó las manos del respaldo de la silla y se sentó. Era un movimiento de alguien que reconoce que no puede seguir de pie. Se quedó mirando la tabla de extractos durante un tiempo largo, como si los números fueran a cambiar si los miraba con suficiente atención. «Rodrigo, escúchame». Cuando levantó los ojos, había algo distinto en su expresión, una apertura que no era honestidad, sino el cálculo de alguien que está buscando el ángulo que todavía puede funcionar. «Mi madre ha estado muy mal este año. Tú lo sabes. Hay cosas que he gestionado sola porque no quería cargarte con más problemas. Gastos de la farmacia, de la fisioterapeuta, cosas que...» «Tu madre», la interrumpí. «Estaba perfectamente el lunes de octubre cuando estabas en el 3er piso de la calle Doctrinos número 14. Señalé la hoja del historial de localización. La llamé yo esa semana. El miércoles por la tarde. Estaba en casa viendo la televisión. Me preguntó cuándo íbamos a ir a visitarla los 2 juntos porque llevaba tiempo sin verte bien». Susana cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la apertura calculada de antes ya no estaba. En su lugar había algo más agotado, más real, que yo reconocí aunque no me consoló encontrarlo. «No sé qué quieres que te diga», dijo en voz baja. «No quiero que me digas nada», respondí. «No esta noche. Esta noche solo necesito que sepas que el lunes llamo a Nuria Domínguez, que ya tiene en su despacho la documentación necesaria para iniciar el procedimiento. A partir del lunes, esto tiene un nombre legal y un proceso». Susana se quedó quieta. El comedor estaba en silencio excepto por el sonido de un coche pasando por la calle de abajo,
lejano, breve, que desapareció enseguida. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?», preguntó. «Desde el audio», procesó eso. Semanas de cenas normales, de conversaciones sobre cosas sin peso, de noches en la misma cama, de una comida con Héctor en un restaurante de mantel blanco donde yo había pedido el segundo plato con calma. Semanas de exactamente el mismo hombre de siempre. «Héctor y yo», empezó. «No», dije, «solo esa palabra, no con rabia, con la firmeza tranquila de alguien que ha decidido dónde están los límites de lo que está dispuesto a escuchar». Susana no terminó la frase. Recogí los papeles, los volví a meter en el sobre con los mismos movimientos ordenados con los que los había sacado. Me levanté, cogí el sobre y el teléfono y fui al dormitorio. Cerré la puerta sin darle golpe. Me senté en el borde de la cama en la oscuridad durante unos minutos, con el sobre las rodillas, escuchando el silencio del otro lado de la puerta. Luego encendí la lamparita de la mesilla, cogí el teléfono y marqué el número de Marcos. Descolgó al tercer tono. Su voz tenía esa textura de alguien que está en casa un viernes por la noche, relajado, sin esperar nada particular de esa llamada. «Papá, ¿qué tal? Todo...». «Sé que sabías», dije. Mi voz era completamente plana, sin inflexión hacia arriba ni hacia abajo. «Estuviste en ese edificio 11 veces en 5 meses. Tengo las fechas». Silencio al otro lado. No fue el silencio de alguien que no sabe de qué le están hablando. Fue el silencio de alguien al que acaban de quitar el suelo bajo los pies. «Papá, déjame explicarte, hay cosas que no...». «No quiero explicaciones», dije. «Ni esta noche, ni ninguna otra. El lunes cancelo el pago del alquiler del despacho y la tarjeta. A partir de ese momento te las arreglas solo. Cuídate». «Espera, papá, escúchame un momento, solo...». Colgué. Puse el teléfono boca arriba sobre la mesilla. Me quedé mirando el techo durante un tiempo que no me di. No había satisfacción en lo que acababa de hacer, tampoco arrepentimiento. Había algo más neutro y más permanente que las dos cosas, la sensación de haber ejecutado algo que era necesario y que ya no podía deshacerse. El lunes siguiente, a las 9 de la mañana, llamé al banco y cancelé la domiciliación del alquiler del local de la calle Santiago. 1.200 euros mensuales que dejaron de salir de mi cuenta con efecto inmediato. A las 9:20 cancelé la tarjeta corporativa vinculada al nombre de Marcos. 400 euros mensuales, sin periodo de transición, sin aviso previo adicional al que ya le había dado el viernes por teléfono. A las 9:40 llamé a Nuria para decirle que ya podía iniciar los trámites. «¿Cómo está usted?», me preguntó Nuria antes de colgar. Era la primera vez que alguien me hacía esa pregunta en todas esas semanas, y me la hacía de una forma que esperaba una respuesta real, no una respuesta de cortesía. «Estoy bien», dije, y era verdad en el único sentido que importaba. Estaba entero. No intacto, que no es lo mismo, pero sí entero. Los meses que siguieron tuvieron la textura gris y burocrática de todos los procesos legales. Escritos, fechas, negociaciones a través de los abogados de cada parte, reuniones donde Susana y yo estábamos en la misma sala sin mirarnos directamente. Los 21.600 euros quedaron documentados como disposición unilateral de bienes gananciales. Nuria los usó exactamente como había anticipado. La liquidación de la sociedad de gananciales se resolvió con una distribución que reconocía el perjuicio patrimonial causado. El piso se vendió. Yo me quedé con la parte que me correspondía, más el ajuste por los fondos distraídos. Susana se marchó a vivir a un apartamento en el barrio de Las Delicias. No sé nada más de su vida desde entonces, porque no necesito saberlo. Marcos tardó 3 semanas en llamarme. Cuando lo hizo, no empezó con una disculpa. Empezó intentando explicar por qué había guardado silencio, que se encontraba en una posición imposible, que no quería hacerme daño, que todo fue más complicado de lo que parecía desde fuera. Lo escuché hasta que terminó. Luego le dije que lo escuchado no cambiaba lo que había hecho ni lo que yo había decidido, que podía llamarme cuando quisiera, que no iba a cortarle el teléfono, pero que la confianza era una cosa distinta a la comunicación
y que la primera no se reconstruía con una llamada. Cerró su despacho 4 meses después, no porque no pudiera sobrevivir sin mi dinero, sino porque, sin el aval que yo representaba, el arrendador no renovó el contrato. Consiguió trabajo en un bufete mediano de la ciudad. Lo sé porque me lo dijo él mismo en una de las llamadas que siguieron viniendo. Espaciadas, breves, con esa incomodidad de quien todavía no sabe bien desde dónde hablar con alguien a quien ha fallado de una forma que no tiene nombre fácil. No le he cerrado la puerta, pero tampoco la he vuelto a abrir del todo. Algunas distancias se crean de forma irreversible, y lo más honesto que puedes hacer es reconocerlas sin dramatizarlas. Hoy vivo en un apartamento más pequeño, en el barrio de Parquesol, con una terraza desde la que se ven los tejados y un trozo de cielo que en las mañanas despejadas de invierno tiene ese azul frío que solo existe en Castilla. Sigo trabajando en la agencia. Sigo tomando el café con Emilio los jueves. Sigo haciendo el mismo trayecto de 8 minutos en coche, pero ahora sin música también, no porque el silencio pese, sino porque ya no pesa de la misma manera. Hay algo que aprendí en todo esto, que no estaba en ningún expediente, ni en ningún manual de procedimiento, y que no sabría decirle a nadie de forma que sonara a consejo en lugar de a experiencia. El mayor riesgo que corre un hombre que confía no es que le fallen. Es que deje de prestar atención porque la confianza le parece suficiente razón para no mirar. Yo dejé de mirar durante demasiado tiempo, no por descuido, sino por comodidad, por la comodidad de creer que lo que funciona no necesita revisión. 26 años revisando los números de otras personas, y los míos propios los dejé sin leer. El teléfono con el audio de WhatsApp lo cambié por un modelo nuevo 2 meses después de aquella noche. Antes de hacerlo guardé el archivo en una carpeta del ordenador que todavía existe. No la abro, no la he borrado tampoco. Está ahí como están algunas cosas, sin necesidad de ser usadas ni de desaparecer, ocupando el espacio exacto que les corresponde. 62 segundos, 4 de silencio, 50 de voz, 8 de risas. Ese audio llegó a mi teléfono por error un lunes de octubre, y durante semanas fui el único que sabía lo que contenía. Hoy ya no me pregunto por qué llegó, ni qué habría pasado si no hubiera llegado, ni cuánto tiempo más habría durado todo sin él. Son preguntas que no tienen respuesta útil y que el tiempo termina por disolver sin necesidad de resolverlas. Lo único que sé es que aquella noche, sentado en el sofá con el teléfono en la mano y la lluvia en el cristal, escuché ese audio 11 veces, y en la 11ª, en lugar de seguir durmiendo, decidí despertar. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.